¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Terran. Sean bienvenidos a más. Sean bienvenidos, obviamente, al segundo video del Dual Track de viajando al 2008, respectivamente, la era donde surgieron originalmente los Synchros directamente. Pero bueno, antes de empezar con lo que viene siendo el segundo de los he prestado, que obvio voy a escoger el de aquí, así que voy a aprovechar un poquito para poner un poquito un tema que literalmente ya he explicado en muchas ocasiones, pero es necesario abundarlo respectivamente, ya que yo soy un jugador de Yu-Gi-Oh muy antiguo respectivamente. O sea, yo empecé a jugar desde que el juego surgió. Por ejemplo, el día de hoy estuve viendo un video de Team Samurai donde el Team Samurai mencionó que el Yu-Gi-Oh de antes no era muy bueno debido a que, digamos, era un tanto desbalanceado porque fácilmente de los combos que existían en un pasado era simplemente dejo una carta boca abajo, dejo un monstruo en defensa, dos cartas boca abajo, finalizo el turno. Y así sucesivamente. Y ese campo en la actualidad se traduce a que, por ejemplo, literalmente tiramos un montón de cartas, tenemos lo que viene siendo distracciones en la mano y respectivamente no podemos tenemos que lidiar con que tenemos que quitarnos todas esas disrupciones en el turno del oponente directamente. Gente, o sea, yo personalmente, yo creo que lo he mencionado antes, pero a pesar de que el juego, digamos que no era bueno y estaba desbalanceado en cierto punto, Yu-Gi-Oh tiene más de 25 años existiendo y cada temporada de Yu-Gi-Oh siempre intentó tener como un estilo un tanto fresco, adaptándose a las situaciones que había en aquel entonces. Por ejemplo, cuando surgió Yu-Gi-Oh! Originalmente solo existían las 5 zonas de carta mágica y trampa, existía la zona de 5 monstruos, el cementerio, el D y la zona de campo. Y el extra solamente habían fusiones directamente. El juego tenía sus pegas y también, digamos que en cierto punto no era tan bueno. Pero cuando surgió la era de los Synchro, obviamente surgieron lo que viene siendo los monstruos Synchro. Cuando surgió la era SD, surgieron los monstruos SD. Cuando surgió la era Péndulo, surgieron los monstruos Péndulo. Y cuando surgieron la era Link, surgieron los monstruos Link. Tenemos en la actualidad 6 métodos de invocación, incluyendo la fusión y los rituales directamente. Y los otros 4 surgieron en eras posteriores. Pero aquí hay una contrariedad que el Team Samurai se termina olvidando. O sea, si bien es cierto que el juego de Yu-Gi-Oh! Era tanto más balanceado y algunas cartas como Super Poli o cartas que mucha gente recuerda hoy en día literalmente que se utilizan en metas actuales y en estrategias de hoy en día existen, hay que entender que la razón por la que la mayoría de gente empezó a utilizar cartas como Super Poli o cartas que por así decirlo rompen campos respectivamente es porque originalmente esto ya vino a raíz de la era péndulo. A raíz de la era péndulo se creó ciertos abusos de campo donde respectivamente tenías los espacios, los 6 espacios de las cartas péndulo, las 5 zonas de cartas mágicas y las 5 zonas de monstruo. Tenías, cuando hacías péndulo, literalmente estamos diciendo que podías tener una fusión, un sincro, un SG, el péndulo y una carta y las 5 cartas boca abajo. En otras palabras, tu adversario apenas cuando empezaba su turno ya tenía que lidiar con romper el campo en el turno 1 y si no tenías cartas que cumplieran ese rol, estabas en una situación muy jodida. O sea, tú esperabas literalmente casi 30 o 20 minutos a que tu adversario te termine de jugar para que al final tu adversario te derrote. Lo único que tengas que hacer es rendirte y no jugar directamente. O sea, es como jugar solitario. O sea, tus personas se hacen combo entero en un solo turno y tú tienes que esperarte
y contarte de las situaciones en las cuales los duelos llegan a ser muy jodidos y molestos, por así decirlo. Por ejemplo, en el último video que yo jugué, me tocó enfrentarme a un Deadboard que duró 25 minutos directamente, porque en realidad el Deadboard solamente se limitaba a, como pudieron ver, utilizar el limito área B, tener los dos cuartos oscuros de pesadilla y empezar a quitarme puntos de vida sin que yo hiciera nada. O sea, alargó artificialmente el duelo para que al final de cuenta consiguiera ganar por el abuso de lo que viene siendo cartas que te infligen daño de efecto directamente. Era muy común para esa era porque al final de cuentas la gran mayoría de gentes, así como utilizaban los suicidas, abusaban mucho de estrategias en las cuales solamente se utilizaban ese tipo de cosas. Y esto mismo se repite mucho en cada era respectiva. Por ejemplo, cuando surgieron la era sincro, realmente se dejaron de utilizar tanto las fusiones como monstruos que no tuvieran efecto. O sea, se dejaron de usar las fusiones, los rituales y los monstruos que no eran de efecto. En la era SG se dejaron de usar sincros y habían algunos de que eran una hibridación entre los dos. Y en la era Pendlo se permitió todo, pero a partir de que se permitió todo, aquí se empezó a generar un problema, porque a partir de que se permitió todo, se empezaron a hacer mixto entre varias mecánicas y al final se disparó el power creep. Al final de cuentas, la mayoría de gente terminó con los campos que vemos en la actualidad. O sea, puedes tardarte casi más de 30 minutos en un solo duelo y apenas tú juegas la primera carta, te juegan una carta como Ash Blossom. O sea, la idea que se intentó escoger para literalmente balancear el juego, aclaremos, el balancear el juego fue utilizar una hand trap. O sea, hoy en día siempre se utiliza una especie de hand trap, sea Fed Baylor, sea Blossom, sea Nibiru, sea cualquier carta X hand trap de turno del momento. ¿Esto es bueno o es malo? En realidad, yo diría que es malo, porque por ambos casos está mal. Si tú, por así decirlo, tienes cartas súper desbalanceadas, libres, a final de cuentas, la mayoría de gente va a querer utilizar esa carta desbalanceada. ¿Por qué? Porque te genera más posibilidades de victoria. O sea, si imaginemos que, como ya expliqué antes, yo hago un supercampo jodido en el primer turno, a no ser que nuestro primer robo sea algo súper espectacular, estamos dependiendo del factor suerte. O sea, dependemos de ese factor suerte de que nos salga algo bueno en nuestro primer robo. Estamos dependiendo de ese factor suerte de que nos salga algo bueno en nuestro primer robo de nuestro turno, ya que si no nos sale algo bueno, perdimos automáticamente. La idea que se supone que hicieron para frenar lo que viene siendo esas estrategias que terminas de campo A a campo B es simplemente decir, ponemos hamsters y así con la hamster podemos contrarrestar las estrategias que tiene el adversario, pero la cosa buena no tiene su lado lo bueno. O sea, si tú utilizas una hamster no sirve de nada utilizar una hamster si al final de cuentas tu adversario también tiene acceso a la misma. Y a lo que me refiero en español es que, por ejemplo, si tu adversario te ponía un campo como por lo menos 5, 10, 15 o 20 disrupciones, de esas disrupciones, si incluimos lo que viene siendo la Hunter de turno o lo que viene siendo cartas como Ash Blossom, entre esas disrupciones, da igual que podamos, que cómo vaya a terminar nuestra mesa final, porque a final de cuentas, una carta como Last Blossom o Infinite Permanent no es como quien dice nuestra carta de victoria, por ejemplo. Si imaginemos que tu adversario juega entre su complemento de la engine o cualquier de una Hunter, ya tú sabes de antemano que tu adversario tiene la misma Hunter en su deck. ¿Qué me refiero? Si tú tienes, por ejemplo, 3 Infinite Impermanent, tú sabes que tu adversario tiene 3 Infinite Impermanent. Si tú tienes 3 Ash Blossom, tu adversario tiene 3 Ash Blossom. Si tienes
Maxito versus de Maxi. Si tienes mucha army, tienes mucha army. Esto ya lo expliqué antes, hace mucho tiempo, que el metajuego se limita mucho a simplemente abusar de una estrategia, coger las cartas que sean más rotas y cataplín, cataplán, el duelo se acabó. O sea, en teoría, Konami sabe que ahorita el metajuego actual no sirve para nada. O sea, da igual que haya banlist o no haya banlist, que se limite cartas o no se limite cartas. Por mucho que la gente quiera que digas que esta carta es justa por literalmente porque porque no genera campos asquerosos o que no importa que tú seas eres el jugador que juega primero. Para la época de 2008-2009 no existía eso de abusarte, de crearte un super combo que te aseguraba la victoria. Por ejemplo, en esta época no existían Hantras. La única Hantra que existía era Kuribo. Y aparte de Kuribo no existía ninguna otra. Por lo tanto, la única carta Hunter que existía para aquel entonces era el Effect Baylor, que es la única excepción a la regla. Pero fuera de ello, no existía nada. Y mucha gente, literalmente, en ese formato o en ese tiempo, ni siquiera sabía cómo funcionaban las estructuras de los D. Por ejemplo, miren, esta es una demostración de cómo la gente no sabía el uso de una simple carta como esta. O sea, tiro lo que viene siendo el Goblin Zombie. La única carta de Mystical que tenga en todo mi deck. Se activa. Me la puede negar con cualquiera de las dos. Agujero sin fondo. El Caballero de la Rosa. Esta es la versión pequeñita de la misma carta. Respectivamente que yo. O sea, entre las dos cartas que tenía el adversario eran Bottomless y el Libro de la Luna. Me envió obviamente el Libro de la Luna al cementerio. Directamente. O sea, con el Libro de la Luna me frenó todo el combo. Esa era toda las cartas que necesitabas para frenar. Porque la mayoría de gente, como dije, no tenían tantas cartas común que te generaban esa disrupción o que te permitía tener campos super asquerosos. Sate. Y aquí. Quédate quieta. Aquí. El Caballero de la Rosa. Invoco esto. Y luego, por emergencia telepata, invoco a esto. Y él agrega una carta. O sea, la gran mayoría de gente no sabía mucho jugar. O sea, la idea de este güey no fue tan brillante porque, claro, me jugas el dragón de la Rosa Negra, pero se olvidó que yo tenía el cosa, lo que viene siendo el Dandelion en el campo.
O sea, eran tiempos, esos eran los tiempos en los cuales la mayoría de gente pensaba que su carta le ponía, que repasaba lo que viene siendo las cartas del adversario. O sea, jugaron el dragón de la rosa negra solo para quitarme emergencia y teleporte, limitó el reverse. Eran situaciones en las cuales muchos jugadores no sabían ni siquiera jugar una simple carta. O sea, Mezuke va a revivir el Goblin. Pero él, como la revivió en ataque, es la pregunta de millón es ¿qué vas a hacer ahorita? Directamente. Hay que tener en cuenta, como dije antes, que mucha de esta gente no sé, solamente utilizaba este tipo de estrategia porque era lo único que él tenía. O sea, la idea es obvia, lo que iba a hacer. Va a sincronizar mi carta, usar técnica mi captura, va a sincronizar mi carta, va a literalmente destruir la mía y literalmente va a darse vida. Y por el cosa, el Goblin Zombie va a recuperar puntos de. Va a agregar otra carta y va a ganar lo que me hizo el ataque original de mi carta, que era 1100, aunque realmente es de él, pero entramos al punto que yo dije antes, que muchos jugadores no sabían jugar o hacer este tipo de estrategia, porque al final de cuentas entramos en lo que yo dije antes. ¿Qué hago para cuando no tengo una situación que, por así decirlo, me beneficia o me ayuda? Por ejemplo, en ese turno, literalmente, si no hubiera tenido intercambio de criaturas, literalmente haber activado el efecto de Mezuki no servía para nada. O por ejemplo, tener plaga zombie. Podría haber hecho plaga zombie y tirar a Trishura, pero era más cuestión de un robo o tener suerte. O sea, ahora me va a tirar Spirit Reaper. Porque claro, yo no tengo cartas en la mano. La única carta que tengo en la mano es el Heavy Storm. Y la tengo que descartar por el Spirit Reaper. Porque no te. Porque era eso nada. Un par en plazo, se va al cementerio. Y viene Carmelia. Clásico. Era obvio que tenía Mirror Force. Eran tiempos antiguos, o sea, literalmente predecir un Mirror Force no era algo que digamos que era respectivamente algo diferente. O sea, me voy a quedar en 1000 puntos de vida. Porque aquí entramos en un problema que ya dije que era algo común para aquel tiempo. Que es, tu adversario tiene una carta. Si tú no tienes forma de frenar esa carta, obviamente estás muy jodido directamente.
Porque al final de cuentas entramos a que directamente si tu adversario o juega esta X carta y yo no tengo forma de frenarlo, entonces tengo que cosa, tengo que aguantarme, perder. Efecto muerto, fuera del juego. Además, encima de eso, digamos, fíjense la carta que tenía en mano: Bottomless, Pokémon, Brain Control, Baroness. Digo, el Rose Dragon, intercambio de criatura, Mirror Force, versus lo que yo tenía. O sea, lo que yo tenía era. No era un formato tan agresivo, pero tampoco es un formato que digamos que era tan desigual en cierto punto. Por ejemplo, si tuvimos que, por ejemplo, no hubiera tenido el libro de la luna directamente, o que yo hubiera, por así decirlo, targeteado el libro de la luna antes de que él pudiera respectivamente hacer algo, no es algo como que se pudiera controlar, porque recordemos que este es el deck que yo este fue el primer deck que yo probé. O sea, el chance que tenía de sacar el libro de la luna y esto era muy mínimo, o incluso el Brain Control, pero le salió. Y esta carta solamente hay una réplica de ella en el deck, no es como que hay varias. O sea, son situaciones en las cuales tú dices, y en este formato tan random era que estaba en Yu-Gi-Oh! Más o menos en la era de los 5D, en que los sincros se habían creado varias cartas sincro para ir más o menos a la par del anime, pero estas eran las primeras oleadas de cartas sincro. O sea, existían, sí, pero no hacían que los fueran tan rotos o que la mayoría de gente sí o sí tuvieran con urgencia un sincro específico para cada situación, porque si se percatan, aquí hay 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8 y 9. O sea, realmente no es como que tenías tantas opciones para hacer sincro o hacer otro tipo de cartas. De hecho, si se percatan, el Dead Zombie solo lleva Plaga Zombie de único Monster Tunnel. Y la razón por la que puede hacer sincro es porque literalmente Plaga Zombie tenía el efecto de que cuando está en el cementerio le vuelves una carta del tope del deck, de tu mano al tope del deck, y directamente se invoca Special. Y así puedes hacer dos sincros. Pero como es única, es la única carta que iba a haber en todo el deck. Y el deck de aquí, a pesar de que tenía varios túneles, el problema era las situaciones en las que había, por ejemplo, Dandelion se quitó mucho porque en la era Synchro mucha gente abusaba de Dandelion por ser una carta que cuando se invocaba especial o normal, si esta carta dejaba el campo, ponía dos tokens, y como pudieron ver, si te activaban cartas como intercambio de criatura o cualquier otra carta, un duelo que podía terminarse en 5 minutos, se podía ser más fácil de durar. Aunque irónicamente esté muy salado, o sea, mi adversario técnicamente ha tenido una suerte súper increíble en comparación a mí, porque holy moly, o sea, que literalmente entre que me tocó contra un Deathborn y después que me toque contra un Death. Primero, esto en defensa. Digo esto. Y esto, cao. Te toca. O sea. O sea, a pesar de que no hay muchas cartas de destrucción o cartas que
genera impresión directamente. Gente, no puede ser que esté tan salado literalmente en las dos, en los dos duelos que he tenido apenas medio nada, porque en el duelo primero que tuve, literalmente estuve salado hasta el punto de que, por así decirlo, me ganó un puto Dark Ball. Después, ahora he perdido porque literalmente mi adversaria siempre tenía la carta que convenientemente me frenaba todo. O sea, la Little Beast, Test Tiger. Es el último de los dos que me toca probar, pero digo utilizar que los Gladiator Beat, como estamos entre la época de 2008, apenas habían salido y solamente había a Gizaru y el Hexcalium Lino. Eran las únicas dos cartas Gladiator Beast que existían directamente. Recordemos que Carmelia es level 8, así que no se puede invocar a no ser que utilice a Long Fire Blossom. Y este deck solamente iba una réplica porque este era el deck que utilizaba aquí más o menos en el anime. En el anime y en los juegos de Yu-Gi-Oh! 5D. Porque normalmente de los protagonistas siempre se rellenaban con cartas random directamente. Y eso se notaba mucho. Porque si se llegaban con cartas random. Creo que es obvio que va a venir el bestiario. Porque activó. Porque invocó a lo que viene siendo. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? O sea, si tú te preocupabas más de esa carta. Miracle Felicity. Esta carta es muy buena. Lo malo de esta es que se revive monstruo planta a cambio de cosas. De que ese turno lo puedes hacer normal directamente. Y esta carta solamente se puede activar una vez por turno. Era parte del combo viejo de aquí. Porque era una carta que te permitía revivir del cementerio. Y aquí siempre la utilizaba para tener siempre cuerpos en el campo. Pero hay que dejar en claro, esta carta no era mala, pero tristemente con el formato, con los cambios en los formatos y las estrategias, obviamente esta carta se ha dejado muy de lado. Y eso que era una buena carta para de planta. Solo el contraefecto era la única cosa mala de esta carta. Y el veneno por lo mismo, por ser una carta que simplemente cuando es destruida por batalla. Por cierto, recordemos que este es un monstruo Gemini, se puede reinvocar ahorita en el cementerio.
Destruida 2004. O sea, era un formato más o menos muy simple. Y no y no ponías a spamear un montón de monstruos en el campo para tirar una sola carta. Alta directamente. Si bien era un formato un tanto lento y en cierto punto te cuestionabas cómo es posible que un formato así de lento termina utilizándose tanto hoy en día. La carroza. El punto era que eran situaciones en las cuales la mayoría de gente simplemente buscaba por hacer estrategias y combos bastante sencillas. Activar espías, estela, invocando cartas y ahorita recordemos que el Limited Reverse es useless. Ahora se va a ir por bestiario. O sea, tenía Heavy Stone. Tampoco es que mi mano sea una auténtica maravilla. O sea, es obvio saber a dónde va a terminar los combos o las cartas cuando ve lo que hace tu adversario. Lo malo de Long Fire Blossom es que solamente funciona con cartas que estén en el deck, no funcionan con cartas que están en la mano. Otra vez, diario, ¿no? O sea, le salió otra bestiario precisamente. Efectos, revive el Darius que... Y como este se lo lleva 5. Bueno, esto me serviría para más tarde. A ver, esta normal. Perfecto, pago 500. Sí, el comandante sí, que con esta carta literalmente me trae recuerdo porque era una carta que era comúnmente utilizada. Los monstruos psíquicos siempre fueron considerados malos por el hecho de que se defendían mucho de sus propios efectos. De que
1500, te toca. Podría hacer un sincro, pero depende más del tipo de situación respectiva. Es que no tiene mucho sentido porque bajarle 500 y la carta mía tenía 1400, no tiene, y estaba en defensa, no sirve de mucho. Ahorita no tienen. Considerando cómo está, digamos, él literalmente parece como que está jugando muy a nivel novato, o sea, literalmente. Robo. Oh. Me toca. Emergencia telepoto. Y acabó. Que esto es exactamente 4000 exacto. Como dije, eran tiempos, eran tiempos más sencillos donde no habían tantas sobrecomplicaciones ni tampoco tantos de que tenían que ser la pera limonera y que tenían que establecerte un campo súper preestablecido respectivamente. Que no se me malentiendan, no es malo tener una idea, un campo o literalmente un deck, sino más o menos que en el tiempo en el que surgió Yu-Gi-Oh! O sea, sí, el juego digamos que no era bueno en parte y que en cierto punto el juego tenía muchas cartas que podían romper el meta o hacer estrategias demasiado desbalanceadas, pero en sus inicios, antes de la era péndulo y de la link, obviamente los deck y los arquetipos no se rompieron tanto como debe ser eso actual. En la era actual, si bien Konami agrega cartas nuevas para deck, estrategias y combos diferentes, todo se resume a te juego Drop Bear, te juegas Blossom, te juego en Infinite, FF Baylor y acabó y ya terminaste y acabaste tu juego. O sea, muchos dicen,
Pero tren, si no existieran las Hantras, los campos serían infumables. Equivocado yo, mi querido amigo, porque el problema no es las Hantras. Las Hantras son un problema, pero también hay que entender que, por ejemplo, o las estrategias que te permiten jugar a un campo súper asqueroso, si no existieran esas Hantras, obviamente lo único que harían sería mitigar el problema. Y si tú le impides a alguien hacer algo, entonces el otro copiará tu misma estrategia y te lo aplicará a ti al revés. O sea, una Hunter no, una Hunter no, incluso aunque frenes una estrategia con una Hunter, no sirve de nada si al final de cuentas tu adversario juega a raíz de esa Hunter que tú le tiraste. Por ejemplo, si te juega un Infinite Permanence y no es suficiente, y después juegas una Explosion y tampoco es suficiente, y si juegas un Drop Bar y no es suficiente, al final de cuentas estamos diciendo que has gastado muchos recursos solamente para frenar algo que al final no sirvió en primera. Y lo mismo aplica para los campos super abusivos. O sea, tú dejas a tu adversario hacerte un campo super asqueroso en el primer turno. Que literalmente el jugador que juega primero siempre tenga la ventaja y el jugador que juega segundo no puede hacer absolutamente nada. Directamente, solo esperar. Y a veces cuando esperas, literalmente, al momento que se juega la primera carta, ¡pum!, se rinde. Al ver que es una carta que te puede joder la estrategia entera. Directamente. Estos son el tipo de situaciones que existen en la actualidad en el mundo del Yugi. Pero sin más, espero que les haya gustado. Yo he sido su queridísimo Terrain y chao chao.